Sí, sí, se escucha bien. Bien, buenos días a todos y todas. Agradecemos nuevamente que se hayan conectado. Hoy empezamos el segundo encuentro del curso. Nos presentamos de vuelta para los que no estuvieron en el primero. Yo soy Sabrina Minin, soy directora de carrera administrativa y como docente también me acompaña Alejandro Almirón. ¿Quieres presentar, Ale? Buen día, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Soy Alejandro Mirón, soy parte del equipo de carrera administrativa y en esta formación estamos junto al equipo acompañando ya hace algunos años. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, esperemos que un lindo encuentro y que les sea de utilidad sobre todo. Bien, y dentro del equipo de tutores están Marcela, Lucas, Marianela y Martín. ¿Quieren presentarse? Así los conocen también. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marcela, también soy parte del equipo de carrera administrativa. En este curso en el rol de tutora para acompañarlos en este último tramo. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten, sobre todo ahora que se viene la etapa de la entrega del trabajo final. Cualquier consulta, inquietud que tengan, estamos a disposición por el mail de carrera, por la plataforma del IPAP, para lo que necesiten. Gracias, Marce. Hola, yo soy Martín Milster, también formo parte del equipo de la Dirección de Carrera Administrativa y colaboro en esta ocasión como tutor también del encuentro. Hola, ¿qué tal? Soy Marianela. También trabajo en la dirección de carrera y voy a estar acompañando como tutora, así que cualquier cosita, acá estoy. Gracias. Nos falta Lucas, no sé si estás por ahí. Me parece Bueno, que Lucas estamos. está No se ve así. ni cámara ni micrófono por ahí, no. Bueno, Sí, estaba, no. estaba hace un rato, pero sí, creo que está en Sí, está ahí, el está ahí, dispositivo. en la Bien. oscuridad. Ujú. Bueno, igual han tenido relación con Lucas seguramente por los avisos y demás. Bueno, les cuento un poco. Ya tuvimos el primer encuentro donde vimos los primeros módulos, módulo 1, 2 y 3. Y en este segundo encuentro vamos a hacer un repaso por los principales temas del módulo 4 y 5 y vamos a hacer un repaso de las consignas del trabajo final y después un último momento para cierres o consultas puntuales que tengan. Antes de empezar con la parte más de exposición y contarles un poco de los materiales y eso, quería que nos cuenten un poco ustedes cómo vienen con el curso, si pudieron hacer las actividades, si tuvieron alguna dificultad, si alguno tiene ya pensado algo de algún tema para el trabajo final. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Me ¿Qué presenté tal, por el Julián? chat, soy Julián Baccarini, jefe del Servicio Informativo de Radio Provincia de Buenos Aires. No pude participar en la última charla. La realidad es que la característica del departamento es que estamos como muy absorbidos 24 horas de lo que pasa en las noticias. Obviamente, en tiempos donde se vienen elecciones, hay que estar muy, muy pendiente de todo lo que sale. Pero bueno, más allá de las excusas y todo, yo estuve haciendo los trabajos medio en el último tiempo, que es cuando pude quizás conectar un poco más. Y sí, en realidad en cuanto al material que venía leyendo y otros cursos que hice que tiene que ver con trabajos en equipo y también hay otro curso del IPAP que tiene que ver de conformación de equipos para crisis y bueno, hay muchas cosas que también, digamos, se interrelacionan con el trabajo que están haciendo ustedes y me sirvió en función del trabajo final para poder armar una estructura nueva, quizás, que tiene que ver con algunos puntos de uno de los apuntes que hablaba de innovación, que es, digamos, si bien en la estructura formal de la radio no existen los subjefes o subjefaturas o personal de apoyo, se les busca diferentes formas y que no están en un organigrama formal y tampoco, y se termina, digamos, remunerando a la gente que realiza alguna tarea así con horas extras o, digamos, de otras maneras. Sabemos cómo
qué es lo que pasa, imagino que debe pasar en otras oficinas también, otros departamentos. Hoy en día el servicio informativo tiene un jefe de departamento, que soy yo, y el resto son redactores, cronistas, corresponsales, y todo pasa por una decisión que en cierto punto sí llega ahí, pero en esto de estar entre 22 y 24 horas atentos a todo lo que pasa de lunes a viernes, yo pensaba en una estructura con diferentes, y a esto vuelvo otra vez, coordinadores o subjefaturas que se relacionan de acuerdo a los turnos, ¿no? Uno a la mañana, uno a la tarde. Bueno, en función de eso que venía viendo de algunos apuntes, veía que se puede armar una estructura así, con funciones definidas de esas personas, y que te permiten de algún modo poder o tener el tiempo para planificar y dialogar, digamos, con la dirección política de la radio y con el ministerio, y de algún modo poder bajar conceptos claros. Digo bajar no porque uno esté arriba del otro, sino que habitualmente en una estructura es así. Bajar con los coordinadores de turnos que, digamos, trabajan en el día a día y en la logística diaria con sus diferentes equipos de trabajo. Además de esos tres, o por lo menos lo empecé a encarar por ese lado del trabajo final. No sé si me fui. Yo por ahí hablo, tengan en cuenta que soy periodista, tienen que callarme, ¿eh? No hay problema. Lo que nosotros, digamos, charlado con algunos compañeros y pensando en este tipo de estructuras, porque aproveché para compartirlo con ellos, teniendo tres jefes de turno de mañana, tarde y noche, más una coordinación de móviles, porque el trabajo de los móviles, y trataba de explicarlo de la manera más sencilla también en el trabajo, no es solamente cubrir los acontecimientos que hay en su zona de influencia, sino que también cubrimos actividades del gobernador, que tienen que ver con su agenda, porque es la radio pública de la provincia de Buenos Aires y los actos de gobierno se cubren. Entonces, alguna obra, alguna apertura de alguna escuela, bueno, todo eso va a un equipo de Radio Provincia. Entonces, requiere de una logística de coordinar, ya sea o con el ministerio para que vaya con la comisión del ministerio o con un móvil, un auto propio nuestro de la radio. Bueno, todo eso tiene una coordinación, una logística que es compleja, que si yo hoy me olvidé de decir, che, necesitamos un auto para ir a cubrir la protesta de los trabajadores de la Salada, no tenemos un cronista ahí. O sea, una cosa tiene que ver con la otra. No es que está mal llamado mobileros porque no son mobileros, son cronistas de calle, pero vulgarmente los conocemos como mobileros. Entonces, el mobilero, si no tiene al chofer que lo lleve, es muy, muy difícil que llegue a la zona. Sobre todo los que están trabajando, hay dos en Capital, que uno trabaja a la mañana, uno a la tarde. Bueno, toda esa logística yo la estuve pensando en función de que en esa división del trabajo achicás el margen de error. Porque el concepto central de cómo trabajar o desarrollar las noticias diarias que vamos a plasmar a través de las noticias que salen cada media hora en la radio y que marcan en punto y media, que es parte ordenadora también de una programación de una radio. Bueno, tener en cuenta que para que eso salga cotidianamente, más allá de que se viene haciendo hace tiempo, creo que de esta manera podemos de algún modo mejorarlo y achicar ese margen de error que hablaba recién, ¿no? O sea, si hay una coordinadora o coordinador que está a cargo de los móviles, bueno, yo descanso en que sé que le digo, tenemos que cubrir en esta semana esto, esto y esto, y lo que va surgiendo lo vamos hablando. Y ahí, digamos, va más que nada por ese lado mi trabajo final, aplicando algunas de las cosas que veíamos en el curso. No sé si es lo que preguntaron, ¿eh? Puede ser que me haya ido a la mierda. No, se entendió mucho y tiene mucha relación justamente con el módulo que vamos a ver hoy. En realidad tiene relación con los módulos anteriores también, pero sobre todo con el que vamos a ver hoy, porque las cuestiones que planteás son justamente las que tiene que tener en cuenta un jefe de departamento, que son todo el personal a cargo, las acciones, la responsabilidad es del jefe de departamento, que es el titular de la unidad, ¿no? Pero lo que tiene que lograr esas acciones es con todo su personal, no es lo que tiene que hacer solo él.
Entonces siempre decimos que las tareas que tiene que hacer el jefe no son las acciones de la unidad, sino que es coordinar el equipo, conducir el equipo, organizar a la gente, son justamente todas estas tareas, y lo que tiene que lograr, que son las acciones, lo logra junto con todo el equipo, ¿no? Y hay algunas cuestiones que vos nombraste que me parece que son muy interesantes, que es como esto de, hay muchas rigideces en el Estado, ¿no? Entonces el único que tiene unas acciones a cargo es el jefe de departamento, y no hay otras figuras por abajo que coordinen. Pero sí hay estas organizaciones que pueden ir armando ustedes, que son informales. Las organizaciones se manejan con algunas cuestiones que son formales y otras que son informales. Estas cuestiones que son informales, como decir, bueno, el representante de área, el responsable de área, o sea, le van buscando coordinador de turno, le van buscando como diferentes denominaciones, pero la idea es que tengan en cuenta que una cuestión que vimos en el módulo anterior, que son los manuales de procesos. Vos sos el que tiene que tener en claro cuáles son los procesos de tu organización, de tu unidad. Entonces, estos son todos los procesos, esto es todo lo que yo tengo que cubrir, que son todos los que nombraste. Y después, esta es el personal con el que cuento, y puedo ir repartiendo responsabilidades como para generar un responsable de turno, un responsable de este equipo, un responsable de este proceso, alguien que lo controle, alguien que lo ejecute. Entonces hay que hacer toda una... Sos como el jefe de orquesta, que tiene que ir armando todo esto, y si algo se te pasó, queda un hueco y puede ocasionar perjuicios, ¿no? Esto que decías, que está el movilero, pero no está el chofer, o sea, hay que pensar toda una serie de cuestiones, y esta es la responsabilidad justamente de los jefes de departamento, de los mandos medios. Está muy en sintonía con lo que venimos viendo en el curso, el trabajo que propones. Hoy vamos a ver algunas herramientas de eso. ¿Está hoy dentro del módulo la matriz RACI para mostrarla? Ale, ¿te acordás? Sí, sí, sí está. Hoy la miramos ahora cuando estemos en la presentación. Bien, bueno, Julián, muchas gracias por romper el hielo, y ahora vamos a Gracias. seguir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto que planteás. En cuanto a los trabajos prácticos, ¿alguien tuvo dudas, tuvo alguna dificultad? Las actividades prácticas son sencillas, son con leer el módulo, y después no hay ninguna que se vaya a evaluar. O sea, las actividades prácticas son más su opinión, su punto de vista, su opinión en los debates en cuanto a la planificación, a la innovación, a los temas que vemos acá. Por eso es que los animo a los que faltan. Estuvimos viendo las diferentes aulas, son cinco aulas que están dictándose en paralelo, entonces estuvimos viendo los foros de las distintas, y todavía faltan algunos completar las actividades. Sí. ¿Tuvieron alguna dificultad o fue solo falta de tiempo? Ahí, Sabri, si me permitís sumar, entendemos que por ahí hay cuestiones, siempre son cuestiones de tiempo, cuestiones que se complican, pero los invitamos a que puedan ir mirándola a la medida de estas posibilidades, porque ya estamos cerca del trabajo final, y por ahí si no se pudieron poner en contacto con las clases o con el material, va a costar un poquito más a la hora de la consigna. Entonces, por lo menos lo que nosotros hemos notado en la experiencia desde que empezamos este curso, les ha resultado más sencillo y más llevadero hacer las actividades, todas las actividades previamente a hacer al trabajo, a la consigna. ¿Por qué? Porque en cada una de las consignas que nosotros planteamos, fíjense que siempre preguntamos, indagamos sobre qué sucede en sus puestos, qué sucede en sus áreas, con respecto a los distintos temas que se van viendo, con respecto a la planificación, al seguimiento de las políticas públicas. Hoy vamos a mirar un poco lo de gestión de equipos, lo de innovación. Hacer esas actividades son cortitas, no son largas, es preguntarse un poco qué sucede con esos temas alrededor de los lugares donde ustedes trabajan. Los ayuda un montón a que cuando piensan en el trabajo final se hace un poquito más llevadero. Así que por eso ponemos énfasis, no solamente porque es parte del requisito para aprobar el curso, sino porque los va a ayudar y les va a ayudar un montón al cumplimiento de la consigna del trabajo final. Por eso es que si tienen también alguna duda, si se ponen algunos los que tengan actividades pendientes, si tienen alguna duda en particular, están los canales abiertos para que nos escriban. Este texto no entiendo, no le encuentro relación, no estoy de acuerdo con determinada idea. Digo, también es un debate abierto constante.
no tengan miedo, por ahí ahora estamos en este encuentro y no se da la situación, alguno no tiene ganas de charlar o no se anima o está con otras cosas, bueno, después por ahí en la semana, fin de semana, nos escriben y estamos a disposición. Sabri, antes de que arranques con los contenidos, Lucas les compartió por el chat un formulario para que completen para acreditar el presentismo. De todas Y formas, yo esta clase va agrego a una estar... cosita. Sí, Sí, decinos, Nela. perdón, Sabri. No, que está bueno que los participantes que puedan, en la medida que tengan el recurso, que es la cámara y eso, que la habiliten, porque eso también permite que nosotros los veamos, sepamos si nos ponen caras de perdidos, caras de sorprendidos, o sea, es una cuestión que tiene que ver con la dinámica de la clase que está bueno que siga presente en este tipo de encuentros. Eso. Bien, gracias. Bueno, si no tienen más consultas, pasamos más a contarles un poco los contenidos de este módulo. La idea es que en cualquier momento nos interrumpan si tienen algún ejemplo de sus áreas o algo que aportar. Yo voy a compartir. Les pido que me avisen cómo se ve. Bien, ahí se ve la presentación. Aún no. Está como pensando. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien, vamos a empezar con el módulo 4 de conducción de personas, conducción de equipos y liderazgo. Este módulo fue uno de los que despertó mayor interés por parte de los diferentes participantes. ¿Se acuerdan en la actividad 1 cuando les decíamos que elijan alguna de las competencias? Esta fue una de las que más se seleccionaron, ¿no? Como competencias para desarrollar. Y tiene que ver con lo que recién nuestro compañero Julián comentaba, que va a ser el trabajo final, ¿no? Es todo lo que es gestión de equipos y liderazgos, ¿no? Antes de iniciar con los temas más de liderazgo, vamos a darle una revisión a algunos conceptos que seguramente le van a ser de utilidad a cualquier persona que tenga personal a cargo, ¿no? Uno de los conceptos es el de puesto. ¿Qué es un puesto? Un puesto es un lugar dentro de una estructura organizacional que puede ser ocupado por una sola persona. La metáfora más sencilla para describirlo, para representarlo, es la silla. Cuando tenemos la silla está vacía, tenemos lo que es un puesto vacante. Cuando la silla está ocupada, tenemos lo que se llama sistema puesto-persona. Estos sistemas puesto-personas pueden ser de diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos puestos que son de titulares de unidad, como lo que decíamos recién, un jefe de departamento, un director, un subdirector. Tienen a cargo una unidad, un área con unas determinadas acciones y personal a cargo, ¿no? Pero hay otros puestos que no tienen personal a cargo. Por ejemplo, los puestos de asesores o los puestos técnicos, administrativos o profesionales. Ellos no tienen personal a cargo. Cada puesto tiene que tener asociado una determinada función, unos determinados objetivos, tareas, responsabilidades. Esto es lo que llamamos la descripción del puesto. A su vez, cada uno de estos puestos tiene que tener asociada un determinado perfil. Los perfiles son justamente los requisitos y las competencias que tienen que tener las personas para ocupar dichos puestos. Entonces, van a ser distintas las competencias que se requieran para ocupar un puesto de jefatura que para ocupar un puesto administrativo o un puesto de chofer. Y también van a ser distintas las tareas y las responsabilidades. Entonces, tener en claro para los que tienen personal a cargo, cuáles son las personas que tienen a cargo, cuáles son sus tareas, cuál es su descripción del puesto, cuál es el perfil que tienen que ocupar. Esto justamente es en función de los procesos que tiene que realizar la unidad. Estas son las dos cuestiones de las que hablaba recién Julián para organizar un área, ¿no? Ahora, para quienes conducen estas unidades,
realizar una adecuada descripción y perfil de cada uno de los puestos es una tarea que es fundamental, ¿no? Tanto para los trabajadores, porque también es útil para cada uno saber qué se espera de uno, cuál es el objetivo de mi puesto, cuáles son las tareas que se esperan de mí, cuál es el perfil que tengo que tener para ocupar este puesto. Entonces, es útil para eso también, y también para quien está a cargo, ¿no? Como para poder hacer una buena selección de personal cuando necesitan a alguien. Bueno, necesito cubrir este puesto, bueno, tiene que tener estas características, estos serían los requisitos, o sea, tiene que tener en claro qué es lo que está buscando para hacer qué. Y también para realizar una adecuada evaluación cuando quiera hacer algún tipo de reubicación o algún tipo de promoción. Y también para hacer una adecuada detección de necesidades de capacitación. Como diciendo, bueno, tengo este puesto que tiene que hacer estas tareas y tengo esta persona que hay algunas competencias que debería tener para ocupar este puesto. Bueno, se necesita hacer determinadas capacitaciones o necesitas adquirir determinados saberes. Esto es útil saberlo y con una adecuada descripción de los puestos se puede lograr, ¿no? Entonces, tener esta gestión como ordenada lo que permite es que cada puesto pueda ser ocupado por la persona más idónea y con el perfil más adecuado para sentarse en esa silla, ¿no? Estos son como algunos de los principales conceptos. Ahora sí, ya podemos pasar a la parte más de gestión de equipos, ¿no? Ale, ¿querés seguir vos acá? Bueno, hay un poco lo que decía Sabri, que lo vamos a ver que durante los distintos temas que vayamos mirando, eh, antes una aclaración cortita, obviamente estamos mirando lo más importante y lo más sustancial de cada texto. Quienes todavía no pudieron mirar el material, van a ver que cuando lo lean está mucho más desarrollado, hay más ejemplos, pero estamos tratando acá de ver lo más importante, como para un poco ir avanzando, ¿sí? Son varios temas, como habrán visto, pero la idea es mirar un poco lo más importante de cada uno de ellos. Bueno, ahí lo que decía Sabrin es central, porque van a ver que cuando sigamos hablando de distintos temas, esto de la descripción y el perfil de puesto es súper importante. Digo, es el instrumento por el cual es la base por la cual se puede gestionar un montón de cuestiones vinculadas a la gestión de recursos humanos, ¿sí? Esto de la evaluación, del seguimiento, de la capacitación, de la posibilidad de ustedes como mandos medios de distribuir las tareas, de asignar determinadas funciones. Bueno, todas esas cuestiones tienen su origen y se desarrollan a partir de esa descripción y ese perfil de puesto, y por eso es importante tenerlo, considerarlo, digamos, más allá de que cada área tiene sus particularidades, tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, en este cuadrante que teníamos ahí no sé, creo que ahí Sabri se está compartiendo no se comparte la presentación, ¿puede ser? Perfecto, ahí está. En ¿Sí? este cuadrante que tenemos ahí en pantalla, que lo tienen más desarrollado en la clase, en el material, tenemos como 4 núcleos centrales de esta gestión, ¿sí? Con respecto a los equipos y con respecto al liderazgo. Principalmente conocer a quienes tenemos al lado, ¿no? Que a veces parece lo más sencillo, pero a veces es lo más complejo. Identificar sus necesidades, identificar sus expectativas. Lógicamente no vamos a poder cumplir las expectativas de todos todo el tiempo. Seguramente va a haber momentos en los que algunos se sientan un poco más respaldados que otros. Digo, eso sucede en todos los equipos, puede pasar, pero sí lo que no nos puede pasar es que como mandos medios ustedes puedan tener en consideración de que si se identifican esas habilidades, va a haber una gestión un poco más enriquecedora para el área, para las funciones, los objetivos del área, para los trabajadores y las trabajadoras y para ustedes como mandos medios, ¿sí? Entonces, a través de identificar esas expectativas, de considerar esos intereses, las preferencias por determinados temas que haya en el área, va a ser seguramente mucho más probable que ese clima laboral sea más positivo, ¿sí? Haya mejor y mayor motivación, y sobre todo porque esto tiene un efecto multiplicador, ¿sí? Es decir, si en el equipo en el que estoy a cargo hay 2 o 3 personas que están motivadas porque se sienten reconocidas con el aporte que hacen al área, sienten que ustedes como líderes de ese equipo logran trasladar a estas personas el reconocimiento, así como también identificar los nuevos desafíos, algunos desvíos que haya que mejorar en el día a día. Bueno, se van a sentir seguramente escuchados porque ustedes los están escuchando
y seguramente esto que decíamos del efecto multiplicador lo van a poder trasladar al resto de sus compañeros que por ahí no están motivados de la misma forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido es todo ganancia. Sabemos que no es fácil la gestión de equipos, que es un desafío, la función pública tiene sus particularidades, pero no es imposible, ¿sí? Si tenemos en cuenta esta serie de cuestiones que fuimos viendo en esta clase. Distribuir equitativamente las responsabilidades también tiene que ver con esto de que hablamos muchas veces de la equidad interna, ¿sí? Desde nuestro lugar como mandos medios, ¿qué se puede hacer desde el rol? Más allá que nosotros no entramos en discusiones del tipo salariales, de tipo de promoción, de ese estilo, que son mucho más estructurales, pero sí como equipo y como equipo de trabajo es importante que todos los trabajadores se sientan reconocidos en su labor y que también ustedes asignen las responsabilidades de forma justa, de forma equitativa, ¿sí? A través de la palabra, a través del diálogo, a través del reconocimiento, a través del diagnóstico de sus equipos de trabajo. Creemos que esas cuestiones son importantísimas que las puedan tener en cuenta. Establecer metas claras, objetivos, lo que decíamos recién, la importancia de la palabra, la importancia de hacerle saber al otro o a la otra parte qué es lo que nosotros necesitamos y que esa parte también nos comunique qué puede hacer, qué no sabe hacer. Entonces yo voy a estar más atento a identificar una necesidad de capacitación. Bueno, el IPAP tiene esta propuesta. Podemos hacer una reunión cortita entre nosotros para ver alguna cuestión del sistema que esa persona no lo sabe hacer. Bueno, poder tener claro y tener metas alcanzables también hace que ese equipo se sienta más motivado, que nosotros podamos pedir mejor qué es lo que necesitamos, que a veces uno se hace un poco de vuelta mental con respecto a charlar y pedir a la persona con la que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido nos parece importante la claridad, ¿sí? Bueno, acá un poco por arriba estas cuestiones que estamos viendo. ¿Sí, Sabri, querés pasar ahí la siguiente? Sí. Bueno, y acá empezamos a ver algunas de las herramientas. Si vieron, por lo general en todos los módulos repetimos un poco la misma lógica. Hay una parte más conceptual, más abstracta, que es la que charlamos recién y la que nos comentó Sabri al principio. Y ya después vemos algunas cuestiones más puntuales, ¿sí? De aplicación. Esto de la matriz RACI, que un poco el compañero Julián nos comentaba con respecto a su propuesta y con respecto a la realidad en su área y en sus funciones, tiene que ver con la idea de poder asignar responsabilidades y distribuir tareas, pero yo diría que tiene algo más que es con ordenar de alguna forma, ¿sí? Ordenar entre las personas que están en el equipo y las acciones que tienen que realizar frente a determinada situación, producto, bien o servicio que brinde esa área, ¿sí? Por eso que si se fijan acá, además de las tareas, también les figura los actores y cuál es la acción que hacen con respecto a esa cuestión en particular. Entonces les dice que hay una persona que es un responsable o una persona que aprueba, una persona que se le consulta y una persona que es informada, ¿sí? Y para cada fase de ese proyecto, de esa política pública, va a cambiar, ¿sí? Por eso les figura que en distintas etapas, en la planeación, va a haber una función más preponderante de uno de los actores, en la ejecución va a haber otra, ¿sí? Y en cada uno de los momentos que haya decisiones de por medio, cada persona va a tener una distinta función, ¿sí? Esto en la teoría puede parecer muy bonito y muy acertado, pero sabemos que en la práctica es un poco más complicado porque suceden un montón de imprevistos que no tenemos en cuenta. Sucede muchas veces que las personas no tienen el mismo perfil, no tienen los mismos intereses, lo que hablábamos al principio, pero sí, desde los mandos medios, nosotros lo que les proponemos es, al utilizar estas herramientas, que los ayuda a clarificar, ¿sí? Ustedes tener más claro y más ordenado la gestión, la situación con esa tarea en particular, con ese proyecto que están trabajando en el área, y que ustedes eso lo puedan traducir a los trabajadores y trabajadoras de ese equipo, ¿sí? Entonces, eso contribuye a lo que hablábamos antes, ¿sí? Asignar equitativamente las tareas, generar un clima laboral positivo dentro de las posibilidades, y sobre todo también jerarquiza un poco el área, ¿no? Que es también lo que hablamos varias veces en este curso, generar mayor capacidad institucional en la función pública a través de cada una de las particularidades del área donde trabajamos. Así que, insisto, en el material está un poquito más detallado, acá vemos un ejemplo rapidito, pero sí, ténganlo en cuenta porque después lo vemos bien, pero en la consigna del trabajo final tiene que ver con esto, aplicar una herramienta
a cada una de las situaciones y de los puestos de trabajo en los que ustedes estén llevando a cabo, ¿sí? Así que es una herramienta interesante para ordenar, sobre todo cuando son proyectos o políticas eh, iniciales, que están en una fase de exploración y de planificación. Bien, seguimos, a ver si estás de acuerdo. Bien. Acá hago una aclaración, estas herramientas por ahí a veces son muy útiles y a veces están enfocadas por ahí en un ámbito un poco más privado o un ámbito distinto al ámbito público. La idea también es que para cada caso en particular ustedes las pueden adaptar, los pueden utilizar alguna parte que les interesa, otra que no. Son ejemplos, ¿no? La idea es que para aplicarlos, para implementarlos, se pueden hacer adaptaciones que ustedes propongan. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá, en lugar de patrocinador, por ahí hay que poner, no sé, alguna autoridad o esos tipos de cambios ustedes lo pueden hacer. O en lugar de roles pueden poner todo el equipo de trabajo que tienen ustedes y ponen los coordinadores de los responsables de los diferentes procesos. Ese tipo de adaptaciones son muy útiles y las valoramos mucho porque son las que hacen que estas herramientas se puedan implementar, ¿no? Bien, sigo. Bien, y acá ya hablamos bastante de las tareas, hablamos de asignar los roles, de las funciones, de las responsabilidades. Hay un desarrollo conceptual, insisto, un poquito más largo en las clases, que después los invitamos quienes todavía no accedieron a que lo puedan leer. Pero acá nosotros resumimos 2 o 3 ideas sencillitas que ya las venimos igual trayendo una discusión. Liderazgo distribuido, ¿sí? Muchas veces habrán visto también en otros cursos, seguramente, y dentro de sus experiencias y conocimientos, los distintos tipos de liderazgo que hay en las organizaciones. Y de acuerdo a esta bibliografía que nosotros propusimos en el curso, se propone el liderazgo distribuido como una forma, o por lo menos la mejor forma de gestionar los equipos de trabajo, ¿sí? Basándose en decidir de forma colaborativa, esto del valor de la palabra, del diálogo, de poder escuchar las necesidades, atenderlas dentro de las posibilidades de cada rol y demás. Creemos también que esto, como decíamos antes, puede parecer lineal y sencillo y que muchas veces no es fácil. Esto que decía Sabri, hoy también hay muchas veces hay mucha rigidez, mucha resistencia al cambio, muchas prácticas arraigadas. Creo que estamos todos de acuerdo que eso sucede en general en todo entorno laboral y puntualmente en la función pública. Entonces, en ese sentido, lo que proponemos también nosotros y que traemos en la discusión de esta capacitación es pensar que ese liderazgo no es imposible, que hay prácticas que se pueden tomar, ¿sí? De ese modelo ideal, como esto de la colaboración permanente, la escucha activa. Y ahí también se nombra un poco, que después Sabri nos va a contar más en detalle, con respecto a la innovación, ¿sí? La posibilidad de fortalecer las organizaciones a través de prácticas que permitan un aprendizaje más colaborativo, ¿sí? Y que eso hace que este liderazgo esté distribuido justamente porque no tiene que ver solamente con una cuestión unilateral de quien tiene el jefe o la jefa de departamento, su director o su directora, sino que se distribuye y circula alrededor de ese equipo de trabajo, ¿sí? Eh, y eso fortalece un montón porque consideramos que también eso puede permitir que la misma administración pública institucionalmente cada vez esté más fortalecida, ¿sí? Entonces, un poco esa es la propuesta y esa es la mirada. Sabemos que cada equipo es un mundo y que cada área es diferente, pero los invitamos a poder tener en cuenta esas cuestiones. Hay una actividad del módulo 4, por ahí para quienes la hicieron, tiene que ver con esto también, con ver algunas prácticas que estuvimos charlando, cuáles son atinentes a la experiencia de ustedes, a sus funciones, así que quienes no lo hayan hecho, les va a venir bien hacerlo como ejercicio, es muy cortito. Bien, algunas cuestiones que decíamos antes, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo de liderazgo distribuido? Que a veces puede propender a que sea poco claro, ¿sí? Esto que hablábamos antes de la importancia de la inequidad y de la importancia de que la responsabilidad sea clara, que sea limitada, ¿sí? Vieron que en la administración pública hay muchos supuestos teóricos y prácticos y uno es, todos hacemos todo, lo cual es un poco cierto porque pasa en todos los trabajos, ¿no? Uno en los últimos tiempos empezó a hacer todo, todo en todos lados, pasa, no le quitamos valor, pero sí invitamos a poder ordenarlo, ¿sí? A poder asignar ciertas responsabilidades de forma limitada, porque creemos que eso ordena un poco mejor a ese liderazgo, ¿sí? Y lo distribuye de otra manera. Entonces invitamos también a que puedan ir pensando en esas cuestiones
y lo puedan plasmar tanto en el ejercicio del módulo 4 como en el trabajo final si van a elegir alguno de estos temas, ¿sí? Para trabajarlo en sus informes, digamos, del curso. Bien, hasta acá estaríamos con esto, Sabri. No sé si vos querías agregar algo más. No, no, está perfecto. Bien, perfecto. Después la que sigue es un poco lo que charlamos recién, digamos, tiene que ver con el clima, no quiero ser repetitivo, es el clima laboral que veníamos diciendo cómo poder construirlo, a través de qué decisiones tomar, esto que dijimos de la responsabilidad, del tipo de liderazgo y demás. Y cuando hablamos de mejorar en la productividad o mejorar en la eficiencia, es un poco lo mismo, digamos, lo que veníamos diciendo recién, no queremos repetir. Eh, Se basa en la misma cuestión y la satisfacción laboral es lo que decíamos antes de poder que tenga un efecto multiplicador en el resto de los integrantes del equipo, que pueda fortalecer institucionalmente al área y también a ustedes los pueda ayudar a que su gestión sea más transparente y tenga mayor eficiencia en los resultados. Hasta ahí estaríamos con estas cuestiones más teóricas. Y ya tenemos acá algo más puntual, también tiene algo conceptual, pero lo charlamos con Sabri al principio también, con la posibilidad de detectar necesidades de capacitación, ¿sí? Nada nuevo, ustedes sabemos que como Estado provincial contamos con el IPAP como órgano rector en materia de formación y capacitación, que es nuestro recurso, digamos, que podemos aplicar en un montón de situaciones, tanto en una formación más general como en una formación más situada y específica. Y también después proponemos algunas prácticas más a corto plazo y quizás más internas de cada equipo o de cada dirección o de cada organismo, que tiene que ver con poder detectar cuestiones que algún compañero o algunos compañeros necesiten saber para poder ejercer ese rol que nosotros estamos delegándoles en este equipo de trabajo, como ser algunas cuestiones más de software, algunas cuestiones más de actualización de algún programa que utilicen, alguna tarea en especial, algún manual, algún procedimiento. Eh, no es nada nuevo, pero sí nos parece importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que necesidad de capacitación no solamente tiene que ver con una instancia formal, sino que también tiene que ver con una práctica organizacional y que ustedes como mandos medios es interesante que puedan detectarlo para poder obtener mejores resultados, ¿sí? Hasta acá, Detectarlo, perdón, estamos con eso. detectarlo Sí, Sabri. y detectarlo y promoverlo, ¿no? Por ahí, Ujú. si hay alguien que dice, mira, yo necesito darte esta tarea, pero para hacer esta tarea se necesita mayor conocimiento de tales y cuales cosas, mirar la formación de los cursos que hay dentro del IPAP y por ahí recomendarle, decirle, mira, está este curso que por ahí te puede ayudar a que puedas completar esta tarea, ese tipo de acciones. Me parece que son fundamentales dentro de un equipo y que son los mandos medios quienes tienen que promocionarlas, ¿no? Exacto. Y algo así cortito que no creo que no lo tenemos en estas diapositivas, pero sí después si lo miran en la clase. Es importante, o apenas nos parece importante, dentro de las posibilidades, poder detectar necesidades de capacitación, eh, no tanto bajo supuestos nuestros, porque a veces uno tiene muchas creencias, o uno como trabajador o trabajadora, sino tomar indicadores, digo, tomar datos reales. Es decir, si nosotros vamos a proponer al equipo de trabajo una capacitación sobre determinado sistema, sería bueno que la podamos fundamentar, ¿no? Esto que también decía Sabri, bueno, este sistema es importante para esta función y nosotros notamos que no lo utilizamos todo de la misma manera, lo utilizan una parte muy chica del equipo y el resto no. Eh, Al no haber utilizado este programa, tuvimos estos desvíos, eh, tuvimos este tiempo muy largo para desarrollar esta tarea que debería hacerse en menos tiempo. Digo, poder tener ese dato duro y ese dato puntual los va a ayudar a ustedes a clarificar en qué necesitan capacitar o buscar instancias de capacitación y va a ayudar a que esas personas, los trabajadores del equipo, puedan entender por qué es importante, ¿sí? Y después puedan darse cuenta, che, bueno, esta capacitación realmente sirvió porque ahora esta tarea la hacemos más fácil, en menos tiempo y con mejores resultados, ¿sí? Así que eso para terminar la parte de esa capacitación. Bien. Bueno, acá ya avanzamos un poco en el módulo de gestión de equipos y ya hablamos de cuestiones quizás más puntuales, ¿sí? Tal vez no sean herramientas precisas como un cuadro en Excel, sino que son cuestiones más abstractas, entonces las llamamos más estrategias, ¿sí? Por eso es que nos parecía importante compartirlas. Y tienen que ver con cuestiones que se dan en el día a día, ¿sí? Con el tema de la comunicación, de la toma de decisiones,
cuestiones como el aprendizaje colaborativo, bueno, varios temas que venimos hablando, y en este caso nos parece importante hablar un poquito sobre la comunicación asertiva, ¿sí? Ustedes habrán visto, o lo habrán mirado un poquito en este espacio o en otras formaciones, la importancia de la escucha, ¿sí? La importancia del diálogo y la importancia de que ustedes como mandos medios, el tipo de comunicación que tienen que entablar internamente, estamos hablando, pero en realidad esto aplica en cualquier tipo de comunicación organizacional, digamos, con directores, con directoras, con superiores de otras áreas, de otros organismos o otros compañeros. Entonces ahí nosotros pusimos algunos ejemplos, están en la clase en detalle, pero acá los miramos muy por arriba, sí tienen que ver con la posibilidad de parafrasear, de reformular algún diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá con esta comunicación asertiva lo que estamos queriendo es que el mensaje sea claro, el mensaje sea pertinente, los canales que yo utilizo para comunicarme sean los adecuados, o al menos los que a priori creemos que son los adecuados. Va a haber tiempo para reformular esa comunicación. Digamos, sabemos que la comunicación nunca es perfecta en un primer intento, puede mejorar, pero sí tenemos como varias herramientas, que seguramente algunas las conocen, que son estas que nombramos recién, y la importancia también de las preguntas, ¿sí? De a través de esa pregunta poder entender a esa posición con la que yo estoy charlando, que a veces es distinta a la que tenemos, y sobre todo porque, volvemos a lo mismo, esto también multiplica que en otras comunicaciones y en otras, con otros integrantes de este equipo, pueda darse una dinámica parecida, ¿sí? Es decir, probablemente si no tenemos una comunicación asertiva, todo ese equipo pueda entender que la única forma de comunicarse es esa, y seguramente si nosotros tenemos una comunicación más estratégica, y ese tipo de comunicación se va a reproducir seguramente más veces que si no lo tenemos, ¿sí? Por eso es que es importante tenerlo en cuenta. Ahí tenemos, habla de técnicas de expresión asertiva con respecto a esto de la comunicación, y hablamos de los mensajes positivos, hablamos un poco de estos no, que a la vez tienen digo, no sé, vamos a hacer un ejemplo tonto, cuando nos pueden preguntar algo y nosotros tenemos que decir que no, un cambio de horario, no sé, un cambio de tarea sobre una determinada posibilidad de acceso a alguna cuestión, y ustedes como mandos medios tienen que decir que no, tener la posibilidad de poder plantear ese no positivo en algo que sea justamente una propuesta para esa persona, ¿sí? No es lo mismo decir no que decir no, veamos esta posibilidad, veamos esta cuestión, podemos verlo para más adelante. Digo, seguramente esto lo habrán visto en otras formaciones, pero sí nos parece importante que lo tengan en cuenta a la hora de comunicarnos, ¿sí? Sobre todo, me parece que ahora la comunicación no solamente se basa en el diálogo expreso, sino también en las comunicaciones telefónicas, ¿sí? Entonces ahí o en los correos electrónicos. Así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, con esto estaríamos, Sabri, con este punteíto con respecto a la comunicación. Y ya sí después nos vamos a algo más difícil todavía, que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? El conflicto es algo que está latente en la condición humana y sobre todo en los entornos laborales. Y nosotros ahí proponemos varios modelos que hay en la literatura específica y que se da mucho en recursos humanos y en algunas otras áreas afines, que tiene que ver con la posibilidad de cómo manejarlo, de la forma de abordarlo, ¿sí? Acá habla un poco de la negociación, y en esta negociación no es cualquier negociación, sino que es una negociación entre pares o colectiva, que de alguna manera lo que hace es ese conflicto darle de alguna manera un abordaje que no tenga que ver con cuestiones personales, sino que tenga que ver con cuestiones colaborativas o actitud colaborativa hacia ese conflicto, de forma tal de llegar a algún tipo de solución o resolverlo de alguna manera en común acuerdo, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí en los cuadritos, no lo vamos a leer ahora para no irnos mucho de tiempo, pero si se fijan en el cuadrito celeste, tienen como la antítesis de un tipo de conflicto o de un tipo de abordaje con respecto a otro, ¿sí? Bueno, tomarlo personal, la única solución es la que tengo yo, la única forma de mirarlo o la mejor forma de mirarlo es la que me pasó a mí. Lo que invita un poco a este tipo de negociaciones colaborativas es a poder abrir un poco más la visión, a abrirse a otras posibilidades, a otras formas de poder resolverlo, de tal forma de que sea más sustentable esa resolución. Es decir, que si entre dos partes resolvemos ese conflicto, sea de común acuerdo de forma tal que tenga una base más sostenible, ¿sí? Y esto ayuda un poco
a que se pueda evitar que el conflicto se vuelva a repetir, ¿sí? Lógicamente, no hay soluciones mágicas, depende de un montón de factores, pero sí nos parecía interesante compartir estos lineamientos, estas cuestiones más amplias, y cada uno lo puede ir adaptando, pueda tomar algunos temas que les interese y pueda también proponerse otros. Con respecto al trabajo final, estas estrategias por ahí pueden parecer un poquito más complicadas de aplicar, pero tuvimos algunos trabajos, Sabri, no sé si recordás de algunas ediciones anteriores donde trabajaron mucho esto, con respecto a qué proponían, ¿sí? Algunas reuniones o algunos encuentros para fortalecer la confianza, algunos encuentros para conocerse más cuando son grupos que no se conocen tanto, integrantes que no se conocen tanto en el mismo equipo. Muchos talleres, proponían realizar talleres Sí. periódicos para hacerle seguimiento de determinados temas y que todos puedan dar su opinión y su punto de vista. Sí, exacto. Así que, digo, si les gustaría trabajar algo de ese tema, de mejorar la comunicación del equipo, me parece que es algo que está bueno para que lo consideren. Bueno, y con respecto a la actividad que teníamos en este módulo, que invitamos a quienes todavía no lo hayan resuelto que se animen y que lo hagan. Por ahí si tienen un ratito hoy, que ya tenemos la información fresca, pueden ahí entrar un ratito y lo hacen al campus. Compartimos los principales resultados, ¿sí? En la actividad había que elegir de una serie de prácticas, un listadito, cuáles consideraban que eran las más importantes o cuáles les parecían como más relevantes para realizar en sus equipos, con respecto a estos temas que venimos charlando de gestión de equipos y liderazgo y demás, ¿sí? Y ahí formación y capacitación fue una de las más elegidas, la más elegida, y comunicación efectiva, manejo de conflictos, que es lo que charlamos un poco recién, y es la importancia de la claridad en el objetivo y en las metas, ¿sí? Esto no hay como ya lo hablamos en otras oportunidades, no hay una única respuesta, no hay una respuesta que esté bien y otra que esté mal. Son respuestas que los ayudan a ustedes a poder eh, llegar a la consigna del trabajo final de forma más sencilla y también que los invita a reflexionar sobre cómo se aplican estos temas que por ahí los miramos desde un lugar muy conceptual en la realidad organizacional, ¿sí? Así que bueno, si hay alguna de ustedes que tiene alguna cuestión que picó, que interesa sobre estos temas y lo van a hacer en la consigna de trabajo final, pueden utilizar este espacio y si no nos pueden escribir también quieren consultar sobre si este tema está abordado de una forma, si tienen dudas, ya lo dijimos, pero no tengan miedo y consúltenos, no les dé vergüenza, estamos para aprender todos de la misma forma. Bien, hasta acá vimos módulo 4, rapidito, sé que fue medio muchos temas rápido, pero si tienen alguna duda, un comentario, y si no, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Alguien más? De Sí, Casa de te Gobierno. escuchamos. ¿También lo mandaron? Ah, ¿Quién lo firma? Están algunos participantes con el separación de micrófono estufa de abierto. Casa de Gobierno y el ¿Por PRD, qué? porque Chaire, el remite factura, A ver si yo lo y puedo. no tiene firma, calculo. Chaire Eh, renunció para el día primero. Juan Agosti, Ha ¿estás renunciado para el día primero. conectado? Hola. Y el que puede lo más, puede lo menos. Habría que mandárselo a Marianela. ¿Alguien que esté como organizador puede silenciar los micrófonos? No, ¿no? ¿Alguno de los tutores? ¿Quién es la No. asesora? Juan Agosti, ¿nos escuchás? Ahí está. Ahí Gracias. intento, Sabri. Ahí Se silencié muteó. todo, Sabri. Bien, Ah, gracias, perfecto. Marce. Genial. Si quiere hablar, que se saque el micrófono. Gracias, Marce. No estaba encontrando el comando. Bueno, en cuanto al módulo que vimos recién de conducción de equipos, ¿alguien más tiene pensado hacer el trabajo final sobre este tema? ¿Tienen alguna observación, alguna duda? ¿Algo que quieran compartirnos? Si no, ya seguimos con el último de los módulos del curso. Voy a volver a compartir. ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, está bien, perfecto. Bien. Bueno, pasamos al último de los módulos.
de innovación en la administración pública. Como vieron en todos los módulos, tenemos la primer clase que es más conceptual o más teórica, y la segunda clase que es más práctica, tiene más las experiencias y las implementaciones, ¿no? En esta primer clase vimos temas de innovación, mejora continua y creación del valor público, ¿no? Ahora, la innovación pública se refiere a la creación y aplicación de ideas nuevas, ¿no? Ideas nuevas y creativas para mejorar los servicios públicos y las políticas públicas. Ahora, ¿qué es y qué no es considerado una innovación? Es algo que va cambiando según los distintos desafíos, de acuerdo a cada coyuntura. Una política, un programa, un proyecto, un sistema, al ser innovador, fundamentalmente lo que hace es mejorar lo anterior. O sea, puede ser nuevo, puede ser novedoso, pero lo fundamental es que mejora lo anterior. Esa es la idea como de innovación, ¿no? Y como plantea uno de los autores que vimos en el curso, que es Oscar Oslak, nos encontramos en lo que él llama la era exponencial. O sea, donde los cambios ya no llevan décadas, sino que son cambios muy vertiginosos. Nos encontramos en una situación donde las organizaciones se enfrentan a cambios constantes y que requieren una adaptación continua. Atravesamos pandemias, cambios políticos, cambios de gestión, cambios ideológicos, cambios tecnológicos constantes. Las redes sociales revolucionan todas nuestras vidas, revoluciones digitales, cambios culturales. Entonces, por ello es que es indispensable, o creemos que es indispensable para los mandos medios de las organizaciones públicas que sean promotores de estas innovaciones. El rol de los mandos medios en el tema de la innovación es fundamental. Para innovar no solamente se requiere tener ideas nuevas o conocimientos de tecnologías avanzadas o temas así, sino que también se requiere un conocimiento muy profundo de las políticas y de los mecanismos de gestión y de los servicios públicos actuales. O sea, se necesita un conocimiento de lo que hay hoy para poder mejorarlo. Para que ese conocimiento se pueda ser utilizado como diagnóstico para realmente generar una transformación y que realmente se solucione un problema, se brinde una mejora hacia la sociedad. Y es justamente lo que consideramos que la experiencia y la trayectoria que posee todo el agrupamiento jerárquico es fundamental para generar este tipo de innovaciones, ¿no? Porque son justamente ustedes los que más saben cómo se hacen las cosas hoy, cuáles son los principales déficits, cómo pueden mejorarse. Ustedes son los que conocen el día a día de sus áreas, de sus organizaciones, pueden saber qué es más viable, cómo hacer que algo funcione, qué cuestiones se intentaron y no funcionaron, por qué se podría cambiar para que ahora sí funcionen, o qué está pasando ahora de distinto que se pueda aprovechar este momento para realizar tal innovación. Entonces, esas cuestiones son ustedes, que son el personal de carrera, con trayectoria y conocimiento en los procesos de su área, que son indispensables para generar innovaciones. O sea, no pensemos que solamente se puede generar innovaciones teniendo conocimientos tecnológicos nuevos o avanzados o conocimientos informáticos. Innovaciones es mejorar un proceso que ya está de una forma creativa. Y para eso hay que tener conocimiento de cómo se hacen las cosas hoy y cuál es la mejor manera y que sea viable, porque la idea es que no quede en la teoría, sino que sean transformaciones que sean implementadas, ¿no? En la primera clase, cuando vimos este tema, vimos un autor que es Carl Ramiot, que se hace esta pregunta que figura en la diapositiva, ¿no? Dice, ¿a qué retos de innovación se tienen que enfrentar en las próximas décadas las administraciones públicas, ¿no? Y él plantea que hay dos estrategias fundamentales que tienen que llevar adelante las organizaciones públicas para no quedarse atrás en la innovación. Por un lado es la renovación organizativa y por otro la renovación tecnológica. ¿A qué se refiere con estas cuestiones? Él, cuando habla de renovación organizativa, habla de la renovación en lo que llamábamos el aparato público institucional en todas sus dimensiones. ¿Y cómo propone él renovar esta organización? Mediante dos
cuestiones fundamentales. Por un lado, la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es, ahora que estamos en la era de la información y que tenemos datos de todo, pero la gestión del conocimiento es mucho más que la gestión de datos. La gestión del conocimiento implica no solamente gestionar y compartir estos volúmenes de información que hay hoy en Internet y en todas las unidades, sino también gestionar el conocimiento para crear conocimiento a partir de estas informaciones y también que estas innovaciones y que este conocimiento pueda realizar cambios concretos, o sea, pueda efectivamente cambiar la realidad. O sea, ¿para qué quiero tanta información si no puedo procesarla, analizarla, generar conocimiento de esta información y implementar a partir de esa innovación, tomar decisiones y generar cambios que mejoren la realidad, ¿no? Esto para él es lo que es gestión de conocimiento, que es mucho más que la gestión de datos, ¿no? Y él lo propone como un pilar fundamental para realizar la renovación organizativa. Y por otro lado, el otro pilar que propone es la inteligencia colectiva. Esa noción es como muy, muy interesante, ¿no? La inteligencia colectiva se entiende a la capacidad de una comunidad o de un grupo de personas para trabajar de manera colaborativa. Esto que decía Alex, de trabajar en un equipo interdisciplinario mediante talleres, todos aportando. ¿Y por qué? Porque todos tienen todos tienen conocimiento y esta es la forma de resolver los problemas, ¿no? Que cada miembro de ese grupo pueda aportar su experiencia y su perspectiva, que son únicas, y de esta forma, dialogando, se genera lo que es el conocimiento compartido, ¿no? A eso le llama inteligencia colectiva. Y después, por la segunda estrategia, es la de renovación tecnológica. Esa sí es la que abarca la implementación de robots hasta la creación de inteligencia artificial que puede procesar grandes cantidades de información y todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y dice que para que se den estas estrategias, hay algunos componentes que tienen que estar presentes, ¿no? Para que se pueda dar estas estrategias o cualquier innovación, ¿no? Por un lado, es preciso que haya un posicionamiento proactivo. O sea, ¿esto qué implica? Que las personas tienen que considerar diferentes escenarios, tienen que evaluar riesgos y tienen que estar abiertos al uso de nuevas tecnologías y de cuestiones novedosas. Por otro lado, tiene que haber un pensamiento crítico y creativo, o sea, pensar, bueno, esto lo hicimos siempre así, pero ¿de qué otra forma se puede hacer? ¿O cómo podemos aprovechar esta nueva tecnología que hay para llevar a cabo para hacer este proceso de una forma más ágil o no? O sea, estar abierto a este tipo de cuestiones. Y el último que habla es el tener enfoques basados en las expectativas y en las necesidades de los ciudadanos. O sea, trabajar en forma colaborativa con los destinatarios y los usuarios finales, para que no quede en una mejora solamente del proceso, sino que esa mejora pueda verse en resultados y en efectos concretos hacia afuera, hacia la ciudadanía, ¿no? Esos son los principales temas que vimos en la primera de las clases, que era como un poco más teórica, ¿no? La última de las clases ya hicimos un recorrido por algunas experiencias concretas de la administración pública de la provincia que consideramos innovadoras, ¿no? Ahí vimos cuestiones orientadas más hacia la ciudadanía, como el gobierno electrónico y temas de gobierno abierto. Vimos experiencias de la Subsecretaría de Gobierno Digital, como la línea 148 y la línea 148 accesible, que es para personas sordas y hipoacúsicas. Vimos mapa del Estado, vimos el portal de servicios, que tiene más de 600 trámites que se pueden realizar todos online, o sea, vimos toda la parte más de gobierno electrónico. Y después también todo lo que es participación ciudadana. Ahí para los temas de participación ciudadana hay una herramienta que es muy interesante, que la vimos en el módulo 2, que es aplicar previamente un mapeo de actores. Entonces, si tenemos en cuenta quiénes son los actores que van a participar de esta política, hacer primero el mapeo, ver quiénes participan, en función de qué, en calidad de qué, con qué roles,
quiénes están interesados, quiénes pueden estar afectados, para después poder hacer participar a todos estos actores que van a estar involucrados en esa política. Y vimos algunos ejemplos concretos de herramientas para hacer participar a la ciudadanía, como plataformas de participación digitales, realizar mesas de diálogo que fortalezcan los procesos de participación. Vimos laboratorios de innovación, metodologías de co-creación para diseño de todo lo que es la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Y creemos que todos estos mecanismos ayudan de participación ciudadana, ¿no? Ayudan no solamente a fortalecer las políticas, sino también, por un lado, a mejorar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos, y también para empoderar a la ciudadanía para que sea la involucrada y la que defienda estas políticas públicas que se implementen, ¿no? Esto en cuanto a las innovaciones orientadas hacia la ciudadanía. Y también vimos algunas innovaciones orientadas hacia las gestiones internas, ¿no? Vimos las tecnologías de gestión interna como la implementación de GDEVA, de SIGAF, innovaciones en temas presupuestarios como el etiquetado verde, el etiquetado con perspectiva de género. También vimos algunos avances en temas de empleo público, avances en SIAPE, en cuanto a los exámenes médicos, la incorporación de los certificados de capacitación del IPAP. Vimos también toda la virtualización que realizó de contenidos el IPAP a partir de la pandemia y que después lo fue mejorando y sosteniendo con el tiempo. Estos son solamente algunos de los ejemplos, y en los foros estuvimos viendo, todavía no hay muchas participaciones, pero las que hay la verdad que son muy interesantes y son en línea con las experiencias de innovación que estamos planteando, ¿no? Bien, y después, como resumen de estas experiencias, vimos que algunos de los principales desafíos y obstáculos para implementar o para llevar a cabo estas innovaciones en la administración pública, y de entre los que más surgieron fueron la resistencia al cambio, la falta de personal calificado, las limitaciones presupuestarias y los marcos legales rígidos. Todas cuestiones que sabemos que en las administraciones públicas ocurren. Para muchas de estas cuestiones hemos propuesto algunas herramientas o algunas estrategias para implementarlas, como, no sé, personal calificado, bueno, esto que decíamos de buscar la detección de necesidades de capacitación para poder promover algunos ámbitos vacantes que por ahí no tenemos personal capacitado en determinados procesos. Pero bueno, estos son justamente los principales desafíos a la hora de innovar, ¿no? Por eso es que si los mandos medios promueven las innovaciones, esto va allanando el camino, ¿no? Y después, en cuanto a los métodos para fomentar las innovaciones, también pensamos en algunos métodos que los pueden aplicar directamente ustedes como mandos medios, como la creación de grupos de trabajo colaborativos, los laboratorios, talleres, foros, que faciliten la participación de todos los equipos, ¿no? Y también se pueden hacer foros con otras o talleres con otras áreas que tengan los mismos problemas. Esas cuestiones también son muy útiles y generan estrategias de innovación y de soluciones creativas, ¿no? Y bueno, para cerrar ya la clase, el último tema fue el tema de inteligencia artificial. Muchas veces lo vemos como algo muy, muy lejano, pero en realidad ya está acá. En los últimos años sabemos que se ha producido una democratización de la inteligencia artificial. Ya está al alcance de todos y todas los ciudadanos, con los chatbots que responden consultas, que los tenemos en ARBA, los tenemos en varias organizaciones públicas nuestras, no solamente en los privados. Aplicaciones como ChatGPT y todas otras que están surgiendo, que son todas inteligencias artificiales, que hay que aprovecharlas, hay que usarlas, hay que aprender, no hay que quedarse afuera de todas esas innovaciones, ¿no? Y evidentemente la administración pública de la provincia tampoco tiene que ser ajena a estas innovaciones, que muchas veces son disruptivas, pero que hemos leído en los foros que las están aplicando en varias de las organizaciones.
No sé si fue en esta edición o en una edición anterior que de Fiscalía de Estado mencionaron que ellos funciona en su organización un laboratorio que están evaluando la aplicación de inteligencia artificial. En ARBA también contaron varias experiencias. O sea, estamos hablando de experiencias que trajeron ustedes en los cursos y que ya se están realizando e implementando en los organismos, ¿no? Por eso es fundamental interiorizarse en el tema, aprender, explorar y promoverlo, ¿no? Sin perder de vista, por supuesto, los obstáculos que pueden tener o las amenazas, ¿no? Tengamos en cuenta que todo lo que es inteligencia artificial en la administración pública necesita o requiere ser regulado, requiere marcos legales claros, transparentes, requiere tener una visión de ética pública, ¿no? Por todo lo que es los algoritmos y todos esos temas. La verdad que es muy interesante, pero ustedes como mandos medios son los que más tienen que promover estas innovaciones, ¿no? Y para cerrar, les planteamos como una actividad, un foro, donde planteamos como una dicotomía, ¿no? La innovación evolutiva versus la innovación disruptiva. Y les preguntábamos cuál era la principal orientación que veían en los planes de mejora que se aplicaban en cada uno de los organismos, ¿no? Y si les parecía alguna mejor que otra. En la mayoría de los casos, por lo que leímos en los foros, todos estamos de acuerdo, si bien hay algunas posturas más marcadas, ¿no? En líneas generales estamos de acuerdo en que ninguna de las opciones es superior a la otra por sí misma, ¿no? Sino que hay que aplicarla al contexto determinado. Incluso para referirse a la misma implementación, por ejemplo, cuando hablaban de GEDEVA, algunos participantes la señalaban como una innovación evolutiva y otros como una innovación disruptiva. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque depende de la experiencia que se tuvo en cada organismo, en cada área, y de acuerdo a la vivencia y a las tareas de cada uno de los y las trabajadoras, ¿no? Para algunos en su institución se vivió como parte de una mejora continua, mientras que para otros generó una real transformación de todas sus actividades y de todo el proceso de trabajo, por lo cual lo vieron como algo disruptivo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué planteamos esta dicotomía, ¿no? O esta falsa dicotomía. Porque es importante identificar si cuando queremos realizar una innovación, si se trata de una innovación disruptiva o evolutiva. ¿Y por qué? Porque necesitan abordajes y estrategias de abordaje totalmente distintas. Como mencionó una de las participantes en uno de los foros, decía que la innovación evolutiva facilita las mejoras graduales y sostenibles, mientras que la disruptiva hace posibles cambios radicales, cambios de enfoque radicales, que a veces son necesarios. Por ahí cuando algunos procedimientos ya están muy obsoletos y necesitan un cambio que sea disruptivo, porque sí o sí necesitan hacer un cambio más importante, ¿no? Y ahí es importante tener en cuenta algunas estrategias, ¿no? Cuando vamos a generar un cambio disruptivo, hay que aplicar herramientas de teoría del cambio, hay que generar sensibilizaciones de por qué es importante, para que todos los actores conozcan la importancia de realizar este cambio. Por ahí hay que hacer algún plan de capacitación donde la gente se capacite para no tener, para romper con esa resistencia, ¿no? ante lo nuevo, por ese miedo ante lo nuevo. Por ahí se necesitan sensibilizaciones, planes de capacitación y también un buen plan de comunicación. O sea, mensajes claros hacia todos los actores cuando se está realizando alguna innovación disruptiva para que todos conozcan cómo se va a hacer esa transición, cada uno de los pasos. O sea, hay que tener en cuenta cuando hacemos una innovación de qué tipo es, justamente para pensar la mejor estrategia para que sea viable y que pueda ser implementable, ¿no? Bueno. La verdad que leer los foros ha sido muy interesante. Este foro todavía le faltan bastantes participaciones. Esperamos que a partir de este diálogo los anime a contar sus experiencias y a contar cómo se realizan los planes de mejora en sus organizaciones, porque no sé qué les ha parecido a ustedes, pero nosotros leer los comentarios de todos los participantes, la verdad que es justamente lo que diría Ramió, que genera inteligencia colectiva, ¿no? Escuchar todas las participaciones y enriquecerse con los comentarios de todos.
Bueno, hasta acá llegamos con el último módulo. Pasemos ahora a ver un poco algunas cuestiones del trabajo final, si les parece. El trabajo final tiene como fecha de entrega el martes que viene, el martes próximo. Ale, ¿vos acá querés mostrar algo del trabajo final? No te escuchamos, Ale. Silenciado, Ale. Perdón, acá estoy. Eh, con respecto al trabajo final, es un poco, digamos, en el campus está no sé si la habrán visto. Creo ¿Querés que que, lo bueno, si proyecte no es o mucho lío, sí. Si no es mucho lío, sí. Eh, me parece que ya habíamos acordado que está la pestaña ahí habilitada, lo ¿no? ven? Sí, sí, se puede ver. Ahí se puede ver. Sí, 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 se ve. Bien. El Ay, programa, no, me este es parece el que es. programa. Sí. Con respecto al trabajo final, lo venimos charlando un poquito desde la reunión, el encuentro anterior, pero ahora que ya estamos más cerquita, No, no lo tengo acá. por ahí es el momento si alguno tiene alguna Ujú. duda en particular, insisto, si ahora nos surge, están habilitados los canales. Eh, básicamente lo que buscamos nosotros, y lo que, mejor dicho, lo que esta propuesta busca, es que en esta instancia, para cerrar esta capacitación, ustedes puedan hacer un trabajo en el cual nos cuenten una propuesta determinada con respecto a su área, a su rol, a su función, al organismo, lo que ustedes consideren. Digamos, lo ideal sería que obviamente se aplique desde el rol de mandos medios, dado el curso, y que en esa propuesta de mejora cuenten ustedes cómo desarrollarían, cómo llevarían a cabo precisamente esa mejora, con la aplicación de al menos dos herramientas que estuvimos viendo durante todo el curso, ¿sí? Es decir, nos pueden contar de los primeros módulos que habíamos visto planificación, habíamos visto temas más de seguimiento de políticas públicas o de proyectos, utilizar alguna de esas herramientas. No sé, por ejemplo, nos pueden contar la planificación de un proyecto determinado para el área, esa planificación, cómo la llevarían a cabo, ¿sí? Y ahí lo sustancial es que ustedes puedan aplicar al menos dos herramientas. Por ejemplo, una herramienta es el diagrama de Gantt, donde ustedes nos pueden comentar cómo asignarían las tareas, cuáles serían los tiempos de esa etapa, cómo lo llevarían a cabo. Y una segunda herramienta, estoy poniendo un ejemplo, una matriz de marco lógico, una matriz, si quieren que es un poquitito más sencilla, una matriz FODA o CAME, donde nos cuenten cómo ustedes diagnostican esa situación, cuáles serían las fortalezas de ese proyecto, cuáles serían las debilidades, a qué cuestiones habría que tener en cuenta, aplicando la herramienta como nosotros se la fuimos mostrando durante los encuentros y como figura en el material de clase, ¿sí? La idea es que sea algo sencillo, claro, sobre todo para ustedes, y que también sea pertinente al área en el que ustedes están, ¿sí? La propuesta es esa. Dicho así a grandes rasgos. Hay alguna serie de cuestiones más formales, de hecho en la consigna aparece una propuesta de cómo podría ser la estructura. Es una propuesta, los invitamos que la tengan en cuenta porque les ayuda a ver que uno a veces cuando escribe o quiere o tiene esta serie de trabajos para realizar, son muchas ideas y a veces es complicado, nos pasa a todos plasmarlas en el texto y por ahí a veces uno se desordena. Por eso los invitamos a que sigan la estructura que nosotros proponemos en la consigna, que los pueda ayudar, ¿sí? Sobre todo porque nos ha pasado que o escriben mucho sobre el organismo y sobre las acciones, que tienen que estar, es importante, pero no es lo más importante de todo el trabajo, y escriben muy poquito sobre la propuesta del plan de mejora, ¿sí? Entonces, los invitamos a que sigan la estructura porque los va a ayudar a, a poder estar más ordenada la información y cuando la leamos sea más comprensible lo que ustedes quisieron proponer, ¿sí? La herramienta que ustedes vayan a elegir, las dos que tengan que elegir, pueden ser de cualquier módulo, pueden ser temas que hayan aparecido también en los módulos en particular, pero sí lo que es importantísimo es que ustedes cuenten en el trabajo cómo van a aplicar esa idea, ¿sí? Es decir, no sería suficiente, por ejemplo, que escriban solamente, no sé, lo estoy diciendo lo primero que se me viene a la cabeza, sobre gestión de equipos, que lo vimos hoy, que solamente escriban un párrafo, es importante mantener estrategias de comunicación efectiva entre los integrantes del equipo. Ese párrafo, sí, probablemente si nosotros lo vemos así, lo vamos a invitar a que lo vuelvan a rehacer, ¿sí? Porque le da falta información. Bueno, ¿cómo se llega a ese objetivo?
La idea ahí es que ustedes cuenten qué estrategias utilizarían a través de reuniones semanales, que se traten determinados temas, conociéndonos como equipo, trabajando en la confianza, poniéndonos algún desafío en términos de actividad laboral. Digo, no sé si estoy siendo claro, pero que cuenten puntualmente cómo llevarían a cabo y cómo aplicarían esa estrategia, ¿sí? En este caso, si fuera una herramienta más puntual, bueno, el diagrama de Gantt, y es bueno que esté el cuadrito del diagrama hecho, realizado en el informe, en el trabajo, que nosotros lo podamos ver, ¿sí? Si ustedes ven que es muy difícil por las características del área realizar una propuesta de mejora porque no son muchos en el equipo de trabajo, porque las actividades que realizan ya están establecidas y es difícil proponer algo distinto, bueno, tómense la licencia de poder imaginar cómo se puede mejorar, ¿sí? Se puede documentar los manuales, se pueden hacer formaciones, se pueden documentar los procedimientos, hay un montón de posibilidades, ¿sí? Así que ahí en ese sentido, siéntanse también en la libertad de poder hacerlo, siempre y cuando se cumpla la consigna. Sabri, no sé si quedó ahí algo, dije lo general, pero algo más puntual. No, no, es básicamente lo que mencionó Ale tiene que ver con otras correcciones que hemos hecho donde nos pasaba justamente esto. Por ahí decían, bueno, aplicaría el diagrama de Gantt, pero no estaba un ejemplo, ¿no? O realizaría este trabajo en los talleres. Pero bueno, al menos para ir a un taller uno necesita una primera versión, ¿no? O un temario, un plan de trabajo, necesita como tener algo, bueno, que esté esa primera aplicación. Lo mismo decíamos, no sé, el método FODA generalmente se aplica en talleres donde las personas discuten, ¿no? Pero nosotros no solo queremos que ustedes digan aplicaría el método FODA en un taller, sino que hagan una primera propuesta de un FODA y piensen ustedes cuáles serían las fortalezas, las oportunidades para llevar a cabo esto, como que después la idea es hacerlo participativo y con un grupo de trabajo, todo eso lo pueden escribir, pero que también hagan una primera aplicación de la herramienta como para que no perder de vista que esto es un trabajo académico y que nosotros tenemos que ver que entendieron al menos cómo harían una implementación de cada una de las herramientas que elijan, ¿no? Y también teniendo en cuenta que las pueden adaptar o pueden hacer una parte de alguna herramienta, por ahí el marco lógico es muy grande, voy a aplicar esta primer parte del marco lógico, eso también lo pueden es parte, adaptar las herramientas es parte justamente de la implementación de la propuesta, ¿no? Entonces, eso también suma. Exacto. Y también lo que les proponemos, que lo hemos charlado en ediciones anteriores, que también es una invitación, digo, más allá de que es un requisito para aprobar un curso y es algo que digo, estamos hablando en este contexto, pero que también es una buena oportunidad para que ustedes puedan, uno tiene muchas ideas de mejora todo el tiempo en los puestos de trabajo, pero esto ayuda a ordenar un poco esas propuestas y creemos que, y de hecho nos ha pasado, que en muchas situaciones, perdón, en varias ediciones anteriores, en muchos casos, la propuesta, o al menos parte de la propuesta que hicieron para el trabajo final de este curso, lo terminaron después realizando, ¿sí? En el área, o les sirvió para charlarlo con una autoridad y ser el puntapié inicial para alguna mejora en el equipo de trabajo. Entonces, también que se lo puedan tomar de esa manera, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con la aprobación de un curso, sino que también tiene que ver con mejorar al área y fortalecerse institucionalmente ustedes también como parte del área y también como trabajadores jerárquicos. Nos parece que es una buena oportunidad, así que los invitamos a que también lo puedan considerar así. No sé si tenemos dudas o preguntas con respecto al trabajo o alguna cuestión. Ale, hay una consulta en el chat. Sí, ahí voy. Alberto, ahí nos pregunta sobre matriz FODA, la matriz de marco lógico. Sí, nosotros lo que decíamos es un ejemplo. Vieron que en el módulo de planificación nosotros mostramos varias matrices o varias herramientas y una de las formas que se suele usar comúnmente para poder diagnosticar o armar, digamos, el mapa de situación antes de aplicar alguna política pública o de impulsar un proyecto es justamente estas matrices, ¿sí? Cuando hablamos de FODA, ¿por qué? Porque detectamos cuáles son las fortalezas de esa primera idea y cuáles son las amenazas, ¿no? Además de oportunidades y debilidades. Entonces, ayuda como un primer diagnóstico. Entonces, si ustedes van a proponer, no sé, mejorar determinado funcionamiento de determinado circuito, nos pueden contar, utilizando esa matriz, cuáles son las fortalezas de aplicar esa mejora,
cuáles serían los desafíos, cuáles serían las amenazas, ¿sí? Ya hablando de matriz de marco lógico, lo entendemos como algo un poco más, no sé si completo, pero sí demanda un poco más de análisis. Hay un ejemplo en la presentación del encuentro anterior y hay un ejemplo también extra, digamos, como bibliografía complementaria en la plataforma del curso, ¿sí? Entonces, en el marco lógico no solamente vamos a ver un primer diagnóstico, sino que también vamos a plantear una hipótesis, vamos a plantear cómo se va a resolver un determinado problema, los recursos, a través de qué actividades, ¿sí? Y cómo se va a dar ese resultado, cómo se va a contrastar entre lo que esperamos o lo que empezamos a pensar y entre lo que efectivamente queremos hacer, ¿sí? Muy interesante también, y ahí, insisto, hay una ficha de ejemplo que les puede ayudar si van a utilizar esa herramienta. Y el diagrama de Gantt tiene que ver con una herramienta mucho más puntual y más precisa, ¿sí? Que es una matriz que lo que hacemos es escribir las actividades principales de ese proyecto, asignar responsabilidades, asignar periodos de plazo, asignar prioridades y hacer un seguimiento de en qué estado se encuentra esa tarea, ¿sí? Esa tarea puede estar completada, puede estar completa, puede estar, se abandonó por determinados motivos, está en ejecución, puede tener determinados estatus, ¿sí? Entonces, son distintas herramientas, se pueden utilizar todas, se pueden utilizar alguna de ellas, se puede utilizar parte de ellas, ¿sí? Para distintos tipos de proyectos de mejora. No sé si ahí, Alberto, ahí más o menos quedó planteada la respuesta o si tenías alguna pregunta más específica. Esperen que no veo el chat. Ahí está. Bueno, genial. No sé si hay alguien más que quiera compartir alguna inquietud o algún comentario. Sumo, Ale, que el trabajo puede ser individual o grupal. En el caso que sea grupal, hasta 5 participantes. Lo que le pedimos, por favor, es que todos suban el trabajo y que en la portada indiquen quiénes son los miembros que conforman el grupo, ¿sí? Para que al momento de la corrección podamos distinguirlo. En Perdón, cuanto a la tenía- fecha de entrega, que ahí hicieron una consulta, la fecha de entrega es el martes próximo, es el martes 10. En ediciones anteriores, esto traten de entregarlo el 10. Hemos dado una semana más y tenemos contemplado, pero la idea es que ya los que puedan ya ir cerrando y hacer una entrega el martes sería importante cumplir con el cronograma. También teniendo en cuenta que en muchas ocasiones por ahí los revisamos y les pedimos que agreguen algún aspecto o que profundicen en o le hacemos alguna consulta o algo. Entonces sería importante que lo entreguen el próximo martes, pero quienes todavía están un poco pensando los temas, que sepan que tienen un poquito más de tiempo por ahí, si una semana más al menos podemos llegar a estirarnos. Exacto. Bueno, si hay alguna otra pregunta o alguna duda, es el momento. Nos pueden seguir preguntando por el foro o a través de algún mensajito privado, obviamente. Vamos cerrando, no sé si les parece al equipo, ya estamos. Ahí Julián quería decir algo. Sí, perdón. Ay, no te escuchamos, ¿eh? Bien, es que sí. Terminamos muy bien con la hora, Ale, porque dijimos más o Sí, menos 11:30 perfecto. y terminamos 11:30. Perdón, ahí dice Julián No que siempre nos escribe, ¿eh? pasa eso, ¿eh? Sí, sí, Lu, perdón. Perdón, no, ahí Julián nos está escribiendo. Ah, citamos Que no fuente, escuchábamos. pregunta. Sí, la idea es que es un trabajo académico, ¿no? Entonces no necesita poner mucha teoría ni hacer mucha. La idea es que no copien ni peguen teoría, pero en los casos, como cualquier trabajo académico, si utilizaron alguna información, hay que realizar la cita, ¿no? Pero no es lo que más vamos a evaluar. Vamos a evaluar más la implementación y la propuesta de ustedes que la bibliografía. Exacto. La idea es que esto es un curso, justamente lo que decíamos en el primer encuentro, ¿no? Es un curso pensado para llevar a la práctica y para el día a día
del ejercicio del agrupamiento jerárquico, ¿no? Entonces no queremos que sea solo un curso meramente teórico, pero sí que las cuestiones conceptuales ustedes las puedan aplicar. Esa es la principal cuestión que evaluamos también en el trabajo final. Así que Exacto. bueno, los animamos a todos a completarlos. Las actividades prácticas, como vieron, las actividades son cortitas, son de opinión, no tengan miedo, se pueden realizar fácil. Los que todavía están atrasados, ahora si hacen un último esfuerzo, van a poder completarlas. Todavía están a tiempo. Bueno, ahí Ahí tienen Rosario mandó también un mensajito que le resultó útil el encuentro. Bien, espero que el curso les haya servido. Sé que estamos todos con muchas actividades, con poco tiempo, pero siempre es útil hacerse un ratito, aunque sea para todo lo que es capacitación, es fundamental. Y mirar un poco a veces las cosas fuera del día a día es lo que permite mejorarlas. Así que bueno, espero que les haya Sabri, ahí sido de Fernanda utilidad. pregunta, dice que tiene una compañera en la dirección que están en distintos grupos y lo pueden hacer juntas. Si no hay ningún problema, por favor, citen que lo están haciendo juntas, así las podemos identificar. En el Claro, trabajo ¿de qué- pongan bien de claro qué el nombre de grupo? los participantes y de qué aula son. Perdón, Lucas. Claro, no, eso mismo, ¿de qué grupo? Claro. Aclarar. Bueno, estamos. A Bueno, ver, muchas gracias por el tiempo de sí, haberse sí. conectado. Los saludamos a todos. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier otra consulta o cualquier cuestión que se les surja después de este encuentro, nos charlamos. Gracias por el tiempo y estamos hablándonos por el IPAP, por la plataforma del IPAP. Foro o mails, sí. Ujú. Bueno, hasta No, luego. adiós. Adiós. Muchas Saludos. gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós a todos.